Pero hay noticias importantes que vamos a revisar junto a Francisca Cárdenas, porque la Corte de Apelaciones de Rancagua cambió la medida cautelar para Eduardo Macaya. Cuéntanos, Francisca, muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Sí, una noticia que ha generado distintas reacciones. Se revoca lo que es la prisión preventiva al padre del senador Javier Macaya, Eduardo Macaya. Recordemos que él está condenado ya a 6 años de presidio de cárcel por abuso sexual a 2 menores de 14 años. Esto fue hace solamente un par de minutos que la Corte de Apelaciones de Rancagua revoca lo que es la prisión preventiva, le dan arresto domiciliario, es decir, él va a cumplir la condena en su casa con arraigo nacional y también con prohibición de acercarse a las menores, a las víctimas. Esto ha generado distintas reacciones, se cuestiona además incluso a su propio hijo, al senador Javier Macaya, que ha salido en una constante defensa durante las últimas horas y durante los últimos días en torno a lo que ha sido esta sentencia. Es decir, va a esperar Eduardo Macaya en su casa, va a cumplir la condena, sí, pero en su casa, mientras su defensa presenta distintos recursos jurídicos para acceder a lo que es la nulidad del juicio, es decir, declarar el fondo del juicio y de la sentencia de 6 años de cárcel nulo. Pasemos a escuchar parte de las reacciones justamente de la UDI, del jefe de bancada y también de parlamentarios que siguen respaldando también al senador Javier Macaya en torno a sus declaraciones, en torno a lo que ha sido esta sentencia a su padre. Uno en estos casos tiene que respetar la separación de poderes, tiene que solidarizar con las víctimas, más aún cuando son menores de edad, y en la situación familiar, por supuesto que entender que en la esfera privada que un hijo apoye a un padre es parte de las situaciones que pueden ocurrir. No estoy informado del detalle del caso, pero le digo por eso en ese orden: solidarizar con las víctimas, respetar la separación de poderes y respetar también los sentimientos que puedan haber dentro de esa familia. ¿Debería dejar en la presidencia de la UDI para que se aclare este caso primero? Cuando él lo decida, pero el periodo se termina en diciembre. No hay ni apoyos ni tampoco rechazos. Es una decisión personal del senador Macaya. Él obviamente tiene el apoyo como presidente del partido, como autoridad del partido, tratando de desligarnos de su situación personal. El tema judicial les compete a las partes del proceso, y ellos tendrán que utilizar los recursos que la propia ley establece para impugnar ya sea los fallos, algunas diligencias probatorias. Claro, hay que decir que esto se da tras todo lo que es un proceso judicial, el proceso primero de formalización a Eduardo Macaya, luego de lo que sucede en el Tribunal Oral de San Bernardo, la sentencia a 6 años de cárcel por abuso sexual a 2 menores de 14 años, y él apela finalmente a lo que es revocar la prisión preventiva. Esto lo acepta la Corte de Apelaciones de Rancagua, es decir, no es que no vaya a cumplir su condena, la va a cumplir en la casa, pero esperando a lo que es todo el proceso de recurrir a acciones judiciales por parte de la defensa para declarar nulo el fondo de este juicio, es decir, la condena. Así que eso ha generado distintas reacciones, no solamente la UDI, en los parlamentarios, sino que también a quienes defienden la postura que ha tenido el hijo de Eduardo Macaya, el senador y presidente además de la UDI, Javier Macaya, quien salió diciendo hace un par de horas atrás que no son, decía él, no son las nietas, con respecto a declaraciones también de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en torno a este caso, y por supuesto también a la espera, y algunos dicen que no es normal, por ejemplo, Matilde, que una persona, obviamente luego de pagar estos 150 millones de fianza que pagó digamos, Eduardo Macaya, espere en su casa todo lo que es el proceso de presentar recursos judiciales por parte de la defensa. Él va a pasar por este proceso, va a estar en arresto, digamos, domiciliario total, con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, pero lo normal es que una persona que ya está condenada, sobre todo condenada como él a 6 años de cárcel por abuso sexual a menores, espere lo que es la presentación de recursos de la defensa en la cárcel. Escuchemos parte de lo que han dicho otros parlamentarios hace solamente un par de minutos atrás. Nos parece indecente que el señor Macaya hoy día sea sujeto a estar en un domicilio. Yo espero que en ese domicilio de verdad no haya niños, porque efectivamente, según la sentencia que ha habido de los tribunales de justicia, el señor Macaya evidentemente es un peligro para la sociedad. El señor Macaya ostenta un cargo de presidente de un partido y además senador de la República. Uno hubiese esperado prudencia y necesaria en un caso de vulneración de derechos
de menores. Algunos son buenos para decir que los niños primero, que el derecho a la vida, y claramente cuando se ven este tipo de situaciones pareciera que no les importan tanto los niños ni el derecho a la vida. Claro, hay que aclarar también y decir que Eduardo Macaya está en pleno proceso de apelación por parte de la defensa, es por eso que se acepta esto por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero recordemos que todo esto después de pagar 150 millones de pesos, Matilde, y eso es lo que ha generado también distintas reacciones políticas del oficialismo también luego de conocerse de lo que ha dicho la Corte de Apelaciones de Rancagua, de que él va a tener arresto domiciliario y va a pasar ahí mientras lo que es la sentencia, mientras se cumplen también 10 días que tiene la defensa de Eduardo Macaya para apelar a lo que es su inocencia y también declarar nulo lo que fue el juicio y la sentencia de 6 años de cárcel. Dicen algunos que lo normal, como te decía, es que se cumpla la condena durante los procesos de apelación en la cárcel y esto obviamente ha generado distintas impresiones. Algunos cuestionan también las declaraciones del senador Macaya, del hijo de Eduardo Macaya, el senador Javier Macaya, quien además preside la UDI, un partido de Chile Vamos. Algunos dicen que él debería dar un paso al costado, que no debiese presidir la UDI si está entregando declaraciones en torno a su padre, insistiendo en lo que es su inocencia. Él dice, grabaron a mi padre sin su consentimiento. Esto también ha generado distintas reacciones políticas en torno a lo que es este caso, donde ya hay una condena de 6 años de cárcel por abuso sexual a menores. Escuchemos parte de lo que han sido otras impresiones políticas. Aquí lamentablemente se ve involucrado un colega y a mí me parece que la ley y la justicia tiene que hacer su trabajo. ¿Pero qué le parece que él siga defendiendo a su padre a pesar de lo que dice el tribunal? O sea, es algo natural que el padre, es su padre, es un tema personal, yo creo que ahí hay que preguntarle al mismo senador Macaya. Mira, yo creo que es un tema delicado, un tema que la justicia tiene que funcionar y yo por eso voy a sacar un proyecto de ley que va para que los pedófilos tengan un tratamiento con pastillas como castración química. Claro, hay que decir que el senador Macaya también dijo que las denunciantes no son sus nietas, que es una persona ajena a la familia, que están pasando por un proceso complicado con su familia, pero de todas maneras esto es lo que se le cuestiona, sus declaraciones en torno a insistir en la inocencia de su padre. Desde la UDI han dicho que lo respaldan porque el problema es su padre y no el senador Macaya, pero obviamente hay toda una disputa en torno a lo que es que él preside un partido y que entrega este tipo de declaraciones que ponen, según la misma ministra de la Mujer, en riesgo a las víctimas. Así que nos vamos a quedar atentos, por supuesto, Matilde, a todas las reacciones acá en el Congreso Nacional y si es que vemos, por supuesto, en los próximos días al senador Macaya, si es que va a entregar alguna declaración en torno a lo que han sido sus dichos también constantes en torno a este caso y, por supuesto, atentos a lo que es, digamos, la presentación de recurso de nulidad por parte de la defensa de Eduardo Macaya, el padre del senador. Bien, muchísimas gracias por tu reporte, Francisca. Seguimos atentos a cómo siga el curso de este proceso. Muchas gracias. Buenas tardes.